A la hora de elegir tu vivienda, hay muchos factores que debes tener en cuenta y queremos hablarte de eso, algunos de esos factores que debes considerar para poder encontrar el mejor lugar. Dentro de todos esos factores, uno de ellos, por supuesto, está quiero un lugar que esté cerca al trabajo o que esté a cierta distancia de manejo del trabajo. Debes tener en cuenta que en la zona donde nosotros trabajamos, aquí en Raleigh, en Carolina del Norte y toda la zona del Triángulo, esta es una zona donde estamos muy extendidos. La ciudad no tanto ha crecido hacia arriba en edificios, aunque por supuesto hay, y cada vez construyen más y más grandes. La ciudad y la zona se ha expandido a lo ancho. Entonces, es muy normal recorrer largas distancias de millas para ir de un lugar al otro dentro de la misma área. No es que te tardes mucho por el tráfico, porque solo algunas pocas horas en ciertos pocos lugares hay problemas de tráfico, pero sí por las distancias. Lo cual quiere decir que si tú quieres vivir cerca a tu trabajo, entonces ten en cuenta o quieres vivir a no más de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos, ese es uno de los primeros factores y más importantes que deberías tener en cuenta a la hora de elegir vivienda. Sin embargo, te invito desde ya que seas flexible, porque si no eres flexible, puede ser que tú determines un radio de búsqueda de 30 minutos y no encontraste al inicio nada que te satisfaciera y resulta que a 5 minutos más, 35, habían opciones maravillosas. Entonces, ten eso en cuenta. Otro factor importante, el transporte público aquí donde estamos, y viene unido al primero, y es que en esta zona no tenemos un gran servicio de transporte público. ¿Por qué? Porque no hemos sido una gran ciudad como Nueva York, Chicago o como Dallas, que tienen sistemas de transporte masivos, tienen trenes, tienen monorrieles, tienen todo el servicio continuo de buses, tienen, la gente se mueve en las bicicletas, todo tipo de alternativas de transporte masivo para movilizarte. Y como en el caso de mi hijo, por ejemplo, que recientemente estaba estudiando en ciudades grandes dentro y fuera de Estados Unidos, él me decía, mientras yo llego a ese tipo de ciudades, yo no necesito un carro, me estorba, prefiero moverme en los transportes masivos. Pero aquí no es así. Es aquí donde justamente sí necesitas un auto para movilizarte. He tenido familias, no pocas, pero un buen número de ellas que uno de los dos no maneja. Vamos a decir que el esposo sí conduce su vehículo, pero la esposa no quiere, no le gusta. Y tiene que transportar uno de los miembros de la familia a la persona que no le gusta manejar. Entonces son factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir la zona de búsqueda de la vivienda, porque aquí se requiere carro. Es una ruta de buses fácilmente, entre un bus y el otro tardas 30 minutos. Si yo salgo a agarrar un bus para ir a un lugar y se me pasó la hora de las 10 de la mañana, ya me toca esperar hasta las 10:30 para otro más. No hay trenes, no hay servicio de metro, ese tipo de transportes masivos no existen por ahora, seguramente en la medida en que sigamos creciendo los van a ver. Pero hay muchas otras cosas que debemos tener en cuenta. Por supuesto, el precio. Y ese es uno de los factores donde mucha gente dice, yo quiero buscar mi casa por precio. Y nosotros los orientamos a que determinen claramente cuál es ese rango de búsqueda de precio que tiene. Mucha gente trata de encontrar cierto tipo de casas en unos vecindarios donde el precio es más asequible que otras, pero que el precio les encanta, pero las características no. Y creo que vale la pena recorrer y conocer las áreas para poder determinar si un solo código postal o una área específica, el norte, el sur, el centro, el midtown de la ciudad, es un área que tú descartas porque no sirve, o resulta que hay unos vecindarios, unas subdivisiones y unos sitios muy específicos que no te gustan, pero no puedes descartar toda una zona por eso. Me ha pasado aquí en diferentes tipos de vecindarios, donde la gente conoció un tipo de vecindario y por el juzgamiento que hizo sobre ese vecindario específico, cataloga toda la zona alrededor. Y no necesariamente es así. Así que es importante conducir,
conocer, recorrer, ver cómo te sientes para poder elegir ese lugar donde vas a vivir. Hay zonas, y eso es relativamente normal, yo diría en Estados Unidos, que tú en una área más o menos de un tamaño mediano, grande, encuentres vecindarios completamente distintos, diametralmente opuestos, en precios, en características, en tamaños de las viviendas, en tamaños de los lotes, etcétera, años de construcción. Entonces son muchísimas las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de eso. Ahora bien, factores claves. Tú tienes que saber que no todo lo que andas buscando lo vas a encontrar en una sola casa. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay varios miembros de la familia que tienen su criterio determinado de una forma. El papá, la mamá, los hijos, la suegra, el hermano o quien sea que vive allí. Y si todos los ponemos en un mismo lugar, encontrar todo lo que satisfaga a todo el mundo va a ser muy complicado. Entonces nuestra recomendación para poder elegir es que establezcas unas prioridades muy claras. ¿Qué es aquello que es definitivamente los top 5, los 5 más importantes factores que la casa que vamos a comprar definitivamente no pueden fallar, no pueden faltar? Y los otros que siguen después de allí, pues bueno, nos encantaría, sería buenísimo, qué chévere que lo pudiéramos tener, pero no es crítico. De esa forma tú puedes elegir qué pones a un lado, qué quieres y qué puede seguir siendo una opción real y firme a la hora de tomar una decisión. El otro tiene que ver muchas veces con todo el modelo de la edad, los años que tienen las viviendas. Cuando tú vives en ciertas ciudades fundadas hace muchísimos cientos de años, es normal encontrar casas incluso desde 1770, como me encontré en mis pasadas vacaciones, 1800, 1900. Entonces, a la hora de elegir, tú tienes que tener en cuenta cuáles son los años que quieres de haber sido construida tu casa. Aquí en nuestra zona no encontramos casas tan antiguas, lo que yo más he encontrado antiguo es de 1890, pero pueden haber a lo mejor otras más antiguas. Sin embargo, sí es clave determinar qué tanta edad quieres que tenga la casa, porque eso también determina mucho. Por ejemplo, si tú quieres vivir en la zona de North Hills, aquí en Raleigh, que es una zona extraordinariamente buena, muy demandada, donde yo diría que el promedio de las viviendas están alrededor de $700,000 más o menos. Hay muchas casas de millones de dólares, pero hay otras también de menor valor, de 450, 500, etc. Es una zona que tiene atractivos, que tiene cosas que nos encantaría tener en nuestra vivienda, pero una característica de muchas de esas casas a precios más asequibles es que son casas construidas en los 60s, en los 70s y algunas en los 80s. O sea que ahí de entrada ya tenemos 50 años fácilmente de construcción de una vivienda si quieres vivir al lado de esa zona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el downtown de Durham. En el centro de Durham, hoy tú tienes dos opciones. La mayoría, hay casas nuevas que se están construyendo. Por supuesto que sí. Y townhomes y casas que se destruyen, se tumban para construir otras nuevas, por supuesto. Pero la gran mayoría de casas son casas que pertenecen a décadas anteriores donde fueron construidas. Pero también son casas con mucho carácter, son casas que cuando están renovadas son absolutamente espectaculares, con estilos de diseño que te van a encantar seguramente. Ahora, ese tipo de viviendas, si yo quiero vivir en Durham, cerca al centro de la ciudad donde están hoy una gran cantidad de atractivos, está el parque de los Durham Bulls, donde juegan béisbol, el equipo de Durham, los Durham Bulls. Igual está todo lo que son las bodegas de procesamiento de tabaco de hace años que fueron regeneradas. Hay mucho restaurante, mucha tienda, la vibración que hay alrededor del centro de Durham es increíble. Pero muchas de las casas van a ser antiguas o van a estar en vecindarios en proceso de transformación. Y eso es algo que tienes que evaluar a la hora de elegir la casa, porque o quieres el vecindario totalmente perfecto y a lo mejor te conviene una casa más nueva o una comunidad más nueva donde todas las casas son exactamente iguales o parecidas. O tienes que irte a zonas como estas donde a lo mejor es más hip hop, es más, no sé, es un ambiente distinto, la vibración, los sitios, las atracciones, pero fueron áreas que estuvieron abandonadas por cierto tiempo, fueron restauradas, fueron restablecidas, es una mezcla entre lo nuevo y lo antiguo. Y si es así, tienes que estar dispuesto a sacrificar un poco más en esas características de la vivienda.
Así que como podrás ver, en un video no alcanzamos a explicar todas las alternativas y todas las opciones. Lo que sí podemos garantizarte es que cuando nosotros estamos trabajando contigo, esa es la misión. Es que debemos escucharte, debemos entenderte, debemos saber qué es lo que buscas y llevarte a ese punto. No de una casa perfecta, pero sí de una casa que satisface las principales y las prioridades que tú determinaste con tu familia para vivir esa primera etapa de la vida o esta etapa siguiente de la vida en un lugar donde vas a disfrutar cada día y te vas a acordar bastante bien de nosotros, y no mal porque te metimos en un lugar que era inadecuado. Así que considera estos aspectos que hemos compartido contigo hoy a la hora de elegir. No hay casas perfectas, pero hay excelentes oportunidades. Y la próxima casa que vas a tener tal vez no sea la última, luego podemos tener una mejor, pero siempre es un mejor movimiento ahora cuando tienes la oportunidad de hacerlo.